Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Diego Poblete y acompañado de Matías Muñoz, procederemos a exponer sobre un estudio de un caso clínico, además de dar las definiciones y explicaciones de lo que es ansiedad y ansiedad generalizada, finalizando con temas relacionados a estos dos conceptos mencionados anteriormente. Bien, a lo largo de la exposición abordaremos temas tales como la definición de lo que es ansiedad. Posterior a esto iniciaremos con la introducción y la exposición del caso clínico, donde se expondrán los datos generales del paciente, sus síntomas, sus signos y asimismo su diagnóstico con los correspondientes criterios del DSM-5. Además de exponer los hallazgos neuroanatómicos y neurofisiológicos para comprender de mejor manera cómo funciona dicha patología, tanto a nivel físico, es decir, a nivel corporal, como a nivel interno, es decir, a la parte netamente neurofisiológica. Para introducir el tema, Casado 2002 nos da una definición de lo que es ansiedad y cito textual. Habitualmente se ha definido la ansiedad como una emoción cercana al miedo o un subtipo de miedo. El miedo es considerado tradicionalmente como un sentimiento producido por un peligro presente e inminente, encontrándose por lo tanto ligado al estímulo que lo genera, mientras que la ansiedad es más bien la anticipación a un peligro futuro, indefinible e imprevisible, siendo la causa más vaga y menos comprensible de lo que es el miedo. No obstante, según esta cita anteriormente mencionada, sentir ansiedad de forma ocasional es algo parte normal de nuestra vida. Sin embargo, las personas que sufren un trastorno de ansiedad tienden a tener preocupaciones y miedos más intensos y más excesivos durante su diario vivir. La presentación del caso. El nombre del paciente es Juan, tiene 37 años de edad, es de sexo masculino, está casado, no tiene hijos y su profesión es ingeniero comercial. Bien, según los criterios del DSM-5, el primero, la ansiedad y la preocupación que produce durante más días de los que ha estado ausente durante un mínimo de 6 meses en relación a los sucesos o actividades. El paciente también cumple este criterio puesto que el paciente lleva aproximadamente 3 años con los síntomas desde que tuvo aquel incidente con su esposo. El segundo criterio es que la ansiedad y la preocupación se asocian a 3 o más de los 6 síntomas que tiene esta patología, la ansiedad generalizada. Este criterio igual lo cumple el sujeto, puesto que él presenta 3 síntomas de los 6. El siguiente criterio es que la ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan un malestar clínicamente significativo o un deterioro en lo social, laboral u otras áreas de funcionamiento. El paciente también cumple este criterio puesto que él se ve claramente atormentado por la ansiedad y por la preocupación y él dice y afirma que siente que no puede controlar sus pensamientos y que le es imposible dejar de preocuparse por ellos. El siguiente criterio es que la alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una u otra afección médica. El paciente también cumple este criterio puesto que Juan no presenta ninguna afección médica diagnosticada. Y en último lugar, la alteración no se explica mejor por otro trastorno mental. Este criterio igual lo cumple el paciente puesto que en relación a todos los trastornos de fobia o trastornos de ansiedad que se puedan parecer al caso, el trastorno de ansiedad, Juan cumple en su mayoría la gran parte de los criterios expuestos por el DSM-5. Los signos y los síntomas. El primer signo es que duerme poco y se despierta de sobresalto en las noches sin un motivo aparente. Le preocupa volver a tener mareos y dolores estomacales, no obstante no tiene ninguna afección médica diagnosticada. Tiene ideas negativas a sí mismo y el futuro. Sus hábitos alimenticios están alterados debido a su preocupación y tiende a enojarse mucho consigo mismo al sentirse débil por sus constantes preocupaciones. Y los síntomas del paciente es la dificultad para concentrarse, inquietud y problemas de sueño. A continuación, le dejo la palabra a mi compañero Matías Muñoz para que continúe con la presentación. Dicho lo anterior, es que podemos afirmar que nuestro paciente, debido a sus signos y síntomas, sufre de un trastorno de ansiedad generalizada. ¿Qué quiere decir esto?
que es una ansiedad y preocupación excesiva, persistente, y que las personas tienen dificultades para controlar sobre diversos acontecimientos y actividades que se asocian a 3 o más síntomas de sobreactivación fisiológica. Además, existen distintos diagnósticos que se asemejan al trastorno de ansiedad generalizada, pero tienen características que los diferencian. Entre estos diagnósticos encontramos el trastorno de ansiedad debido a otra afección médica, el trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos, el trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de estrés postraumático y trastorno de adaptación. Y finalmente los trastornos depresivos bipolares y psicóticos. Dentro de los principales hallazgos neurobiológicos encontramos como la principal estructura la amígdala, la cual se encarga de coordinar y regular las reacciones de alarma, del miedo y la ansiedad. Envía proyecciones a estructuras córtico-subcorticales, a estructuras del tallo cerebral, por lo que las proyecciones se dirigen a los sistemas neurohumorales, autonómicos y musculoesqueléticos, asociados con el mecanismo de respuesta a la ansiedad y el miedo. La amígdala también funciona como un centro regulador donde se evalúa la información exteroperceptiva e interoperceptiva, la cual es la información que nos llega desde el exterior y la que emerge desde nuestro interior, dando lugar a respuestas viscerales y conductuales de alarma. Además de la amígdala, el sustrato neuronal de la ansiedad lo constituye el sistema septo-hipocampal, la sustancia gris periacutal, los núcleos del RAFE y los colículos inferiores. Apoyado a lo anterior, se ha encontrado que la estimulación del colículo inferior provoca una reacción de defensa o alerta, respuesta de congelamiento y la respuesta de escape. Luego tenemos el locus cerúleo. Este se localiza en el puente cerca del cuarto ventrículo y es principal núcleo que contiene norepinefrina en el cerebro, y su acción es regulada por los receptores GABA benzodiazepínicos y serotoninérgicos, los cuales tienen efecto inhibitorio. Recibe información de los sistemas que monitorean el ambiente interno como externo. El locus cerúleo también envía eferencia a la amígdala, al hipocampo, al hipotálamo, la corteza y la médula espinal, todos implicados en el comportamiento del miedo y la ansiedad, por lo que es un centro importante de respuesta ante los cambios del medio interno como externo. Tenemos también el tálamo. Esta es una estructura que se localiza en el centro del lisencéfalo y funciona como una estación de relevo que canaliza los estímulos ambientales de toda la corteza. En situaciones de peligro, retransmite la señal sensorial hacia la amígdala y cuando se lesiona esta, no se presenta ninguna reacción de miedo esperada ante un estímulo acústico. Tenemos también el hipotálamo. Este es un complejo de núcleos y el segundo componente del lisencéfalo, localizado rostralmente desde la región óptica hacia los cuerpos mamilares. Este está involucrado en la activación simpática por el hipotálamo lateral y en la liberación neuroendocrina y neuropéptida. Esto sale de los núcleos paraventriculares y supraópticos, el factor liberador de corticotropina, vasopresina y oxitocina. Todo esto inducido por el estrés. Tenemos también la sustancia gris periacueductal. Se le relaciona a la respuesta del miedo, un peligro inminente, el ataque a un animal, es transmitida desde la amígdala, desarrollando un comportamiento defensivo a través de la sustancia gris periacueductal lateral, mientras que un peligro menor, el animal rodando, provoca un comportamiento de congelamiento por la vía de la sustancia gris periacueductal ventrolateral. Luego tenemos el hipocampo. Este es un sistema hipocampal que tiene conexiones con la estructura límbica y áreas sensoriales corticales. Tiene alta densidad de receptores 5-HT1A y se cree que juega un papel importante en la ansiedad. Posteriormente tenemos la corteza orbitofrontal. Esta es una estructura con recepción de información sensorial y con sus ricas interacciones recíprocas entre la estructura límbica juega un papel importante en la interpretación de los eventos emocionalmente significativos, seleccionando y planeando el comportamiento y respuesta ante una amenaza, así como también monitoreando la efectividad de las respuestas. La presencia de alta concentración de receptores 5-HT2 en esta región plantea la posibilidad de que un involucramiento en la interpretación del material emocional. Bueno, agregado a esto tenemos los neurotransmisores, los cuales son la noradrenalina, que es una sustancia que actúa como neurotransmisor y estimula una gran parte del sistema nervioso llamado sistema nervioso simpático, encargada de regular ciertas actividades involuntarias tales como el ritmo del corazón, la presión arterial, la sudoración, entre otros. En exceso, la noradrenalina crea angustia. Esta se ubica en el locus cerúleo del puente límbico y la médula espinal. Cuando sentimos miedo o angustia, el locus cerúleo es activado y tiende a activar mayor cantidad de noradrenalina con el fin de tener mayor cantidad de neurotransmisores activantes que te ayudan a enfrentar el estímulo amenazante. Luego tenemos la serotonina. La serotonina
donde la mayor cantidad de neuronas serotoninérgicas están localizadas en los núcleos del rafe y el tallo, y se proyectan hacia la corteza del sistema límbico y el hipotálamo. Si hay un nivel bajo de este neurotransmisor, esto va a influir en nuestro estado de ánimo y en que no podamos inhibir ciertas conductas, ya que tiene un papel inhibitorio de conductas agresivas, impulsivas, y también de bajar la posibilidad del miedo. Sin embargo, no está todo claro del papel de la serotonina en la ansiedad, ya que hasta el momento es difícil especificar si el problema es un déficit o un exceso de este neurotransmisor, y se trata de una alteración en la sensibilidad de los múltiples receptores serotoninérgicos pre y postsinápticos vinculados con la ansiedad, que al estar ubicado en distintas regiones, el cerebro daría lugar a una variedad de alteraciones. Además, cabe aclarar que el interés por la relación entre la serotonina y la ansiedad parece al evidenciarse efectos terapéuticos producidos por el uso de antidepresivos serotoninérgicos. De forma colateral, se encuentra que dichos antidepresivos tienen además un efecto beneficioso sobre la ansiedad o la angustia. Finalmente tenemos el neurotransmisor GABA o ácido gamma aminobutírico. Es cuantitativamente el mayor neurotransmisor inhibitorio en el sistema nervioso central y el más importante. Además, este posee una función de tranquilizarnos. Las neuronas contienen GABA, están distribuidas en el sistema nervioso central. El GABA controla el estado de excitabilidad de todas las áreas del cerebro y el nivel de actividad neuronal es regulado por los balances entre el suministro excitatorio, comúnmente glutamatinérgico, y la actividad inhibitoria GABAenérgica. Por otro lado, la leve atenuación de este sistema GABAenérgico resulta en una excitación, ansiedad, agitación, insomnio y reactividad exagerada como lo que le está pasando a nuestro paciente. A continuación encontramos el eje córtico-estriatal talámico cortical, el cual se asocia a la preocupación o es el eje de la preocupación. ¿Y qué es la preocupación? Bueno, la preocupación está relacionada con sentirnos miserables, tener una expectativa o expectación aprensiva y anticiparse a una catástrofe que nunca va a ocurrir. Obsesiones constantes con preocupación negativa. Este sistema córtico se refiere a lo cortical, lo cual es la zona en donde la información o el procesamiento pueden llegar a ser conscientes a través del pensamiento. Involucra la corteza prefrontal, corteza frontal y corteza cingulada. Asimismo, abarca la corteza cingulada anterior, la corteza orbitofrontal. Y posteriormente desde estas estructuras envía proyecciones de información hacia el cuerpo estriado, el cual es el encargado de integrar movimientos y coordinar movimientos motores, que posteriormente a través del globo pálido envía la información al tálamo. Y este tálamo es un sistema de conexión y de traspaso de información, que luego de recibir esta información vuelve a enviarla a la corteza prefrontal. Y ahí se genera esta reverberancia y esta repetición constante de proyecciones de imágenes catastróficas o de expectaciones aprensivas, de anticiparse a las catástrofes, de obsesiones constantes, todo con preocupación negativa. Bueno, a continuación dejo la palabra nuevamente a mi compañero Diego para que nos explique sobre el eje hipotálamo hipófisis adrenal que también afecta en este caso. Bien, para finalizar esta presentación, hablaré sobre el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, y es quizás el mecanismo de adaptación que más se activa durante nuestra vida, puesto que el estrés y la ansiedad es algo que nos acompaña en nuestro diario vivir. Por lo tanto, este mecanismo de adaptación está involucrado de una forma trascendente en el área de la salud humana, el cual tiene su activación mediante la detección o el reconocimiento de algún estímulo amenazante, el cual puede estar representado por estresores tanto físicos como estresores psicológicos. Y en consecuencia, el estímulo amenazante o estresante activará el eje hipotálamo hipófisis adrenal, el cual activará el sistema nervioso autónomo y por consiguiente liberará glucocorticoides, como lo puede ser el cortisol, y en consecuencia activará nuestro cuerpo. No obstante, dicha liberación de glucocorticoides inducidos por el estímulo no tiene una función fisiológica protectora en contra del curso de la respuesta del estrés físico-psicológico, sino que evita que se generen respuestas de defensa exageradas activadas por el estrés. En otras palabras, el cortisol podría ser considerado como una hormona antiestrés que apaga los procesos biológicos producidos por este. Sin embargo, la implicación fisiológica depende considerablemente
de la manera en que el individuo procese dicha información y así como la experiencia previa que tenga hacia algún tipo de circunstancias o hacia algún contexto en el cual él se vea involucrado. Es por ello, y en referencia a todo lo manifestado anteriormente, que es posible relacionarlo con el caso clínico, puesto que el temor es un concepto permanente en el relato del sujeto y es gracias a este que dicho proceso entra en acción. Aquí están las referencias donde nuestro grupo sacó toda la información para realizar esta presentación. Muchas gracias por escucharnos.